divinidad es el Padre. Entonces, algunos dicen, hermano, pero aquí entonces tenemos un problema, porque el texto dice, leámoslo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, aunque yo me hubiera querido detener ahí, esa fracción, ese texto, me encantó, me fascinó, porque hermano, hay un momento, la vida tiene temporadas, y el Señor Jesús dice que sabiendo que su hora había llegado. Yo creo que a todos nos llega la hora. Es que por eso le decía, tengo tanto que decir. A todos nos llega esas horas. Llega la hora de la prueba, llega la hora de servir a Dios, llega la hora, bueno, de tomar decisiones. Y el Señor Jesús, cuando supo que le había llegado su hora, Él no salió corriendo. Se lo voy a decir de esa manera para que usted trate de entender a qué me refiero. Él no dejó la novia en el altar. Él no salió corriendo. Nosotros debemos también de aprender que tenemos horas, que tenemos momentos y que tal vez Dios nos ha venido preparando para esas horas y hay que estar preparados. Hay que tomar decisión, hay que afrontar más bien, hay que afrontar. Ya llegó esta situación, voy a afrontarla. Tal vez hay alguien por ahí queriendo de casar y usted está que sale corriendo. No, ya le llegó su hora. Si usted sabe que es su momento, aprovéchelo, llénese de valor. Usted dice, hermano Jairo, usted me compara el matrimonio con la crucifixión. Bueno, eso lo entenderemos más allá. Pero por eso le decía, esa partita me fascinó. Yo me hubiera quedado ahí unos 8 días, yo creo. Pero déjeme y le sigo. Para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, vuelvo y le digo, el dualista o el trinitario dice, ¿sí ve? Jesús va a pasar donde el otro. Jesús va a ir donde... el Hijo va a ir donde el Padre, las dos divinidades. ¿No analiza usted algo muy interesante? Que es como si, escuche esto, del mundo al Padre, como si fueran un lugar donde o el Padre no está en el mundo o el mundo no está en el Padre. Escúcheme eso. Para que pasase del mundo al Padre. Entonces yo le pregunto, ¿entonces el Padre no está en el mundo? O sea, si se refiere a eso, que de pronto es que Él va a ir donde el Padre, que pasase del mundo al Padre, está diciéndome ese texto que el Padre no está en el mundo y que Él se va a ir donde sí está el Padre, pero ¿acaso el Padre no está en el mundo? No, esa es una manera del evangelista Juan mostrarnos que va a haber una transición de él que tiene, como decía nuestro hermano Edgardo, que tiene que pasar por esa cruz, tiene que ir a la muerte para poder pasar a esa eternidad, o sea, a ese mundo espiritual al que incluso usted y yo llegaremos también, ¿sí ve? Entonces, no es que el Padre no esté en el mundo, y no que eso es una manera de nosotros decir, bueno, como cuando alguien parte a la eternidad, bueno, partió a estar con el Señor. Y entonces usted dice, y acá en la tierra no estaba con el Señor. No, es que el partió fue a estar allá en ese mundo espiritual. Entonces, el Señor Jesús aquí, o sea, aquí se refiere es a la parte humana, lo que Él va a tener que experimentar como hombre. La pregunta, ¿esto no sustenta que es que hay dos divinidades? No, porque es como, hay unos textos, no sé, bueno, creo que es los versos siguientes. Si usted me deja, yo lo leo rapidito y llego al verso 3. Dice, vea, verso 2, perdón. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, escuche esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, algunos dicen, sí ve, ahí está la Trinidad. Y yo digo, no puede estar, no puede ser la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque es como, digamos, si esto fuera así, es como que el Dios Hijo salió de Dios y dejó de ser Dios por un momento y ahora va a regresar a Dios. Eso no tiene sentido. ¿Sí ve? De hecho, que en la doctrina de la Trinidad, para ellos no decir que son tres dioses, porque son, digamos, hablan de tres personas, pero no dicen que son tres dioses,
ellos son indivisibles. Es una de las cosas que usted analiza según la doctrina de la Trinidad. Dios es indivisible. De esa manera, por eso ellos dicen no hay tres dioses, porque Dios no se puede dividir. Pero este texto pareciera ser que sí. No, es que esto no se está refiriendo a la divinidad de Él. Escuche eso. Como que Él, su parte divina, Él salió una parte, un pedazo divino de Dios y va a... No. Usted tiene que saber cuál es el origen del Señor, incluso a nivel humano. Escúcheme eso. Incluso a nivel humano, ¿dónde se origina Él? Entonces, la Biblia lo que dice es que Jesús, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dice, por tanto será llamado Hijo de Dios. Claro, es que humanamente Él no fue engendrado por un hombre. Escúcheme eso, no sé si lo ha leído, pero humanamente Él no fue engendrado por un hombre, Él fue engendrado por Dios. De tal manera que de esa manera, o sea, su parte humana fue engendrada por Dios. Puede ser llamado Hijo de Dios, que es lo que dice Lucas. Pero ahora, esa parte humana, digamos que es la que va a morir, porque Él muere, pero Él muere en su parte humana. Esa es la que sabe que le llegó el tiempo, que llegó el momento, y ahora Él va a pasar, va a tener que pasar por ese proceso que todos nosotros pasamos, pero Él va a tener que pasar de aquí para entrar en ese, digámoslo así, en ese mundo espiritual al que uno dice, pasó a estar en la presencia de Dios, pero pues Él siempre estuvo en la presencia del Señor, ¿sí ve? En el caso del Señor se está refiriendo es a esa transición. El hermano Edgardo decía, y lástima el tiempo se acabó, pero él decía, este no es el único pasaje donde se habla, y menos mal que el hermano Edgardo va a estar leyendo todo el Evangelio según Juan, donde usted ve que repetidas veces se hace mención de esto, de que él pasa al Padre. Incluso hay un texto, si me dejan, lo leo rapidito ya acá, Juan capítulo 14, dice, vea, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Dice, si me amarais, dice, os habríais regocijado porque he dicho, voy al Padre. ¿Sí ven? Entonces, está hablando de esa transición de Él. Y aquí, escuche lo que dice, porque el Padre mayor es que yo. Esto no concuerda con la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad dice que ellos son coiguales. No hay diferencia. E incluso el verso 3 que leímos de Juan capítulo 13, verso 13:3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Esto tampoco concuerda con la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque si son iguales, porque uno tiene que ser mayor que el otro y porque uno tiene que darle al otro autoridad, cuando acaso los tres no son todopoderosos. Entonces, si son todopoderosos, ¿por qué Jesús está diciendo que el Padre le está dando? Porque es que Él lo está hablando, es en su condición humana, en su oficio humano, en su oficio como hombre. Entonces, Él vino, decía acá, en esa forma humana, en esa forma de hombre, en esa forma humana. Claro, Él tiene unas limitaciones en su ministerio. Él dice, vengo como en el rollo del libro está escrito de mí. Él tiene unas limitaciones. Y cuando está hablando de pasar es porque Él, humanamente, digámoslo de esta manera, Él fue a la cruz, murió y luego entró en ese mundo espiritual. Entonces, eso es lo que incluso pues a todos nos pasa, pero esto no concuerda. Escúcheme bien y con eso le cierro la escena. Vuelvo, el tiempo no me da porque pudiéramos analizar mucho más, pero esto no concuerda con la doctrina de la Trinidad, porque esto no es Trinidad. Usted dice, hermano Jairo, esto es Trinidad. No, esto no es Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la Trinidad plantea eso, de que ellos son iguales, que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y luego dicen, pero no son tres todopoderosos. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, pero no son tres santos. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad, pero aquí no concuerda. Porque aquí el Padre le está dando al Hijo, al Padre, el mismo Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Claro, lo divino es mayor que lo humano. ¿Sí ven? Y el Señor Jesús en estos versos,
Él se está refiriendo es a esa parte humana, porque obviamente el morir en la cruz, aunque yo digo algo que a algunos no les gusta, que Dios murió en la cruz, y a algunos no les gusta eso. Porque ¿cómo así que Dios murió? La Biblia dice, y matasteis al autor de la vida, dice la palabra. Dice, y matasteis al autor de la vida. Y algunos dicen, Dios no murió. Y por ahí Apocalipsis dice Dios, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Dios murió, pero Dios no murió como Dios. ¿Sí? Eso es lo que muchos no entienden. Dios no muere como Dios. Dios en la cruz del Calvario murió como hombre. Por eso Él siguió siendo Dios, pero como hombre murió. ¿Sí? Eso es sencillo. Él muere como hombre. Porque como Dios no puede, incluso la Biblia dice, al único que tiene inmortalidad. Como Dios, Él no puede morir nunca. Como Dios, Él nunca nació. Pero como hombre, Dios nació, o sea, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Adonai, Cristo el Señor. Como hombre nació, como hombre murió. No, aunque es Dios, porque yo tengo que decir que Él es Dios. Hay gente que dice, pero el que estaba en la cruz es Dios. Y alguien dijo, no, Dios se le salió antes de él morir. No, eso no es cierto. Él es Dios, el que murió en la cruz del Calvario es Dios, pero no murió como Dios, murió como hombre. Por eso cuando a usted el trinitario le diga, entonces Dios murió, nos quedamos 3 días sin Dios, dígale, no, Él murió como hombre, Él siguió siendo Dios, pero como hombre sí murió, pero como hombre resucitó. Entonces es a esto que se refiere estos textos.